Generan coágulos, hemorragias, machucones. Los isquémicos representan aproximadamente el 75% de los ACV y los hemorrágicos aproximadamente el 25%. Como neurocirujano, nosotros generalmente nos ocupamos del tratamiento de los ACV hemorrágicos, como te voy a mostrar en un breve momento. Los isquémicos generalmente son patrimonio de tratamiento médico. Habitualmente no se operan, o sea, no se evacúa nada, ya que el infarto, el cerebro muerto, habitualmente no requiere ser operado desde lo evacuatorio, como sí lo suele ser el hematoma que se forma en el ACV hemorrágico. Bien, para tener en cuenta Sí. síntomas de alarma, ¿sí? Para saber, estoy teniendo un ACV o lo puedo llegar a evitar, consulto rápidamente al médico o al hospital más cercano. Sí. ¿Qué hay que tener en cuenta? Te muestro algunas imágenes que te traje, que te preparé como la vez pasada, para ilustrarte un poco lo que estamos hablando. Después respondo bien la pregunta que me acabas de hacer. Sí. Cuando uno habla de ACV isquémico y ACV hemorrágico, para que tengan en cuenta, el de la izquierda es un ACV isquémico. Fíjate esta imagen negra que te estoy señalando ahí con la flecha, es todo el territorio del cerebro que se infartó, al que no le llegó sangre, y las neuronas que se encuentran en esta zona, ¿sí?, murieron debido a que no recibieron el aporte de sangre, al igual que pasa con el infarto cardíaco. O sea, cuando no llega sangre desde una arteria coronaria, se infarta un sector del corazón. Mientras, es esa zona más negra que se ve en el medio del cerebro, esta, ¿no?, zona triangular, que es característicamente bien, con esta forma. Sí. Ahora, el hemorrágico, como ves acá, en esta tomografía del lado de la derecha, esta imagen blanca que está acá, esto es un hematoma, es una hemorragia. En este caso, probablemente sea una hemorragia hipertensiva. Estos pacientes que tienen hipertensión arterial de larga data, poco controlada, sufren la ruptura de una pequeña arterita que se encuentra dentro del parénquima cerebral y genera la formación de estos hematomas que en algunos casos, ya te voy a explicar un poco más adelante, son pasibles de evacuación, o sea, podemos operarlos. Bien. Voy a empezar a hablarte un poco del ACV isquémico. Sí. Como te dije, la etiología generalmente tiene que ver con el desprendimiento de plaquitas de ateromatosis. Seguramente habrás escuchado hablar al respecto de la aterosclerosis. Los factores de riesgo vascular, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, la dislipemia, el tabaquismo, generan la formación de placas que son engrosamientos en la pared de las arterias que se lesionan, porque ten en cuenta que el flujo de la sangre adentro de la arteria es muy importante. Cuando esa placa se lesiona, desprende lo que llamamos trombos. Esos trombos viajan por el torrente sanguíneo y se impactan en las arterias cerebrales, generando el infarto, porque no puede llegar sangre al sitio del cerebro al que habitualmente le aportan sangre. Esa es una de las principales causas por las cuales se producen los ACV isquémicos. Generalmente la formación de la ruptura de las placas a nivel de las carótidas y su migración hacia las arterias que llevan sangre al cerebro, ¿sí? Bien. Acá te quiero mostrar este gráfico que sigue, no sé si podemos modificarlo. No. ¿Lo podemos cambiar? ¿El gráfico? Bueno, ahora te cuento un poco. Dale, sí. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Y esto te lo quiero transmitir y quiero hacer énfasis en este punto porque creo que lo más importante de la charla que quiero tener con vos hoy sea esto, ¿sí? ¿Qué tiene que saber la gente en su casa para tratar eventualmente las complicaciones de un ACV isquémico? ¿Sí? Darse cuenta si está teniendo un ACV. Exactamente. Sí. Creo que es de popular conocimiento que un enfermo que está en su casa y siente un dolor de pecho muy importante debe consultar a una guardia porque probablemente le hagan los chequeos médicos en el electrocardiograma y si diagnosticaran un infarto, creo que es popularmente conocido el tratamiento, ya sea a través de la trombolisis endovenosa o del cateterismo, incluso la cirugía de revascularización miocárdica. Ahora, poco se sabía o poco se sabía popularmente, ¿no?, al respecto de los síntomas que los enfermos tienen que tener en cuenta para saber si están sufriendo un ACV
y en caso de que esté pasando, o sea, que sufran estos síntomas, acudir a una guardia para ser chequeados por un profesional y eventualmente realizar el tratamiento, al igual que en el infarto cardíaco, y prevenir, ¿sí?, el infarto cerebral. Bien. Se puede, en un lapso de tiempo de aproximadamente entre 4 y 4 horas y media, si se diagnostica que este proceso que te comenté del tapado de la arteria cerebral, si uno la puede destapar en este lapso de tiempo, podemos prevenir que se produzca el infarto cerebral. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta? Todos los síntomas son de inicio brusco, ¿sí? Y generalmente se dan en una mitad del cuerpo. Si el enfermo, por ejemplo, siente debilidad en un hemicuerpo, debilidad en un sector de la cara, pérdida fugaz de la visión, visión doble, pérdida de un campo visual, pérdida de la visión lateral del campo visual, dificultad para comprender, dificultad para hablar, o sea, cuando el enfermo quiere decir una palabra y no le sale, cuando no encuentra la palabra, son síntomas neurológicos que generalmente son de comienzo brusco, y si son detectados por él o por su familia, deben acudir a un centro de emergencias para realizar una tomografía computada, como te mostré hoy, y de esa manera poder determinar si está siendo un ACV isquémico y en ese sentido implementar el protocolo para destapar esta arteria y que no se genere el infarto cerebral. Bien, rápidamente a consultar entonces, sí. A prestar atención a todos estos síntomas. Yo no sé si estamos en condiciones de ponchar el gráfico. A ver, ahí vos querías mostrar todo lo que acabas de explicar, digamos. Bien. Básicamente, bueno, por ahí se puede sacar una foto en el tele, ¿no? Sí. La debilidad y el adormecimiento de la cara, como te había comentado, dificultad para ver en uno o en ambos ojos, la pérdida de la visión, un poco, bueno, repetir lo que te había comentado. Estos son los síntomas que tienen que tener en cuenta para acudir y realizar, como te conté, estudios. La tomografía computada es el más importante para determinar si es isquémico o es hemorrágico. Viste que era fácil darse cuenta si era uno u otro y sin entrar en detalles finitos, si uno determina... Una imagen de una tomografía computada te das cuenta. Exactamente. Si es isquémico o hemorrágico. Hay más estudios, hay un protocolo mucho más extenso, ¿no?, que ya está totalmente determinado para, si el enfermo entra en el protocolo de poder destapar la arteria, se inyecta por vena una sustancia que se llama RTPA, es un trombolítico, disuelve este trombo y permite que la arteria vuelva a ser permeable y la neurona, que en última instancia es lo que queremos preservar, no muera y no se genere el infarto cerebral, analogándolo a lo que hacemos habitualmente y tan frecuentemente en el infarto cardíaco. Así que un poco ser enfático en este punto, Dani. Tenemos que interpretar que estos síntomas son tan importantes como los que transmitimos cuando hablamos de infarto agudo de miocardio. Cuando usted tiene un dolor de pecho, no duda en ir a una guardia para que lo chequeen. Cuando tenga estos síntomas, que serían los analogables al dolor de pecho, no dude en ir a un centro de emergencia para que lo chequeen y determinen qué es lo que está pasando y si es factible, en caso de que esté haciendo una ACV en curso, destapar esta arteria para que no se genere el infarto que tantas secuelas trae. Bien, cuando decís destapar la arteria, ¿es el procedimiento que ustedes hacen a nivel quirúrgico? No. O sea que cuando se da un ACV hemorrágico, que es el ACV quirúrgico, utilizan otro procedimiento. Cuando se destapa la arteria por el ACV isquémico, se inyectan sustancias que disuelven el trombo, disuelven ese coágulo y permiten que la arteria sea nuevamente permeable. Bien. Es distinto al tratamiento quirúrgico que nosotros hacemos para el ACV hemorrágico, que habitualmente consiste en o evacuar el hematoma o tratar la causa que generó la formación del coágulo, que es lo que te voy a hablar ahora. Bueno, eso te iba a preguntar justamente, sobre el ACV hemorrágico, ¿no? Así es. Bien. Ahí tenemos otra imagen, no sé si podemos verla. Ahí está. Te muestro y te explico rápidamente. Sí. Son muchas las causas de hemorragia cerebral, de ACV hemorrágica. La más frecuente es el ACV hipertensivo, o sea, cuando se rompe una pequeña arteria, como
Como ves acá, imagínate si esto fuera una arteria chiquitita, ¿sí? La hipertensión crónica genera la formación de estos saquitos, ¿sí? Se llaman microaneurismas, que cuando la hipertensión arterial no es controlada y se empeora por un pico de presión, así como vulgarmente se conoce, se rompe este saquito y se forma este coágulo, como ves acá en la figura de la izquierda, que si tiene un tamaño característico puede llegar a requerir de la evacuación operatoria. Otra causa importante, que obviamente es muy conocida, es la ruptura de los aneurismas cerebrales. Sí. Seguramente vos has escuchado, creo que todos hemos escuchado, los aneurismas cerebrales son formación de estos sáculos, como ves acá, ¿sí? Como te mostraba en la imagen, por estrés hemodinámico. Ten en cuenta que la sangre, actuando en los lugares donde las arterias se bifurcan, genera un estrés muy importante, y cuando hay una predisposición genética se forman estas bolitas, estos saquitos, que son más débiles que la pared de la arteria. Eso predispone frente a aumentos súbitos de la presión arterial, como puede ser un ejercicio físico, etcétera, que se rompan y se forman los coágulos que son el ACV hemorrágico. En ese caso tenemos dos problemas. Por un lado, el hematoma, que muchas veces tiene que ser operado, y por otro lado, el aneurisma que generó la formación del hematoma. Entonces, nosotros los cirujanos tenemos una doble tarea. Por un lado, a veces evacuar el hematoma, y por otro lado, cerrar el aneurisma, que fue lo que generó la formación del hematoma. Ahí, mirá en el esquema que te estoy mostrando cómo este aneurisma puede ser asegurado o cerrado a través de este clip, es una especie de broche, fíjate, que lo que hace es se coloca en el cuello del aneurisma e impide que siga sangrando. Y en otros casos, a través de un cateterismo, ¿sí? Como ves acá en este gráfico que te estoy mostrando, se colocan estos espirales, se llaman coils, esto es a través de una arteria, acá no se abre la cabeza. Bien. Y se colocan dentro del aneurisma para impedir que siga sangrando y que siga acumulándose sangre dentro del cráneo, que en última instancia es lo grave de estas situaciones. Bien, por último te pregunto, ¿cuál es el porcentaje de recuperación? Una persona que tiene un aneurisma cerebral, digamos, un ACV hemorrágico. El hematoma aneurismático también depende, como te contaba el otro día en el traumatismo de cráneo, cómo el enfermo llegue al servicio de urgencias. La literatura habla de que 1/3 de los enfermos que tienen rupturas aneurismáticas fallecen en el momento de que esto sucedió. Imagínense, se rompe el aneurisma, el jet de sangre impacta en estructuras nobles intracraneales y eso genera una muerte súbita. Eso es el causal de muerte en muchos pacientes jóvenes, un 30%. Del 70% restante, el 35% sufren complicaciones muy severas en el hospital, en el lugar a donde hayan podido ser atendidos. Y el 30% restante se recuperan con secuelas leves o sin secuelas. ¿Qué te quiero transmitir? Es que el hematoma cerebral por ruptura aneurismática es una patología severa, con alta tasa de mortalidad y alta tasa de secuelas en los enfermos que sobreviven. Nosotros generalmente actuamos rápido y lo que podemos hacer desde la cirugía es, de alguna manera, cerrar el aneurisma, que fue lo que generó la formación del hematoma, a través de diferentes estrategias, como te comentaba, o un clip, o la embolización, que serían los coils que te contaba, que se colocan a través del cateterismo. Pero la mortalidad global es alta porque tiene que ver con todo lo que genera la presencia de sangre en contacto con las estructuras nobles cerebrales. Bien, terminamos acá por acá. Muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene. Gracias. Hasta luego.